Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Cuando está uno frente a una actriz, a un actor, a un dramaturgo o dramaturga, siente uno que debe tener un respeto profundo, porque el común de las personas que no somos formadas dentro de estos campos, pues no sabemos mucho. Hemos ido aprendiendo en la vida y con la vida. Hoy tengo la dicha, el honor y el gusto de tener a una señora actriz aquí sentada en Banca del Parque Radio. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de estar con ustedes en esta banca que me ha dado tantas alegrías y que hoy me siento muy contenta. Nos acompaña Carolina Vivas Ferreira. Es una destacada dramaturga, es directora de teatro, es una actriz colombiana y en el marco del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, pues tuve la dicha de tenerla acá. Carolina, bienvenida a la Banca del Parque. Marisol, muchísimas gracias por invitarme, muy complacida de estar aquí. Pues su merced, una alegría de tenerla no solamente en mi casita, sino en esta Banca del Parque. Bueno, yo quiero que su merced le cuente a todos nuestros oyentes quién es su merced, cómo ha sido su familia, que nos devolvamos allá a los orígenes, a dónde nació su merced, qué recuerda de su infancia, su papá, su mamá, qué se dedicaban, cuántos hermanos, por qué termina en esta carrera tan linda, en esta vida, porque eso es más que una carrera, una vida, un estilo de vida como el que tienen ustedes las actrices. Bueno, yo nací aquí en Bogotá hace 64 años y como muchas de las gentes que nacimos en esta ciudad, en esa generación, pues no somos tan bogotanos, porque en realidad nuestros padres venían de distintas regiones. Entonces mi papá venía del Cauca y mi mamá de Santander. Entonces, pues yo soy bogotana de nacimiento, pero desde el punto de vista de los ancestros, pues soy santanderiana y caucana, como del norte y del sur del país. Estoy casada con un hombre maravilloso que es Ignacio Rodríguez, con quien fundé hace 34 años Umbral Teatro. Él es músico. Tengo 2 hijos maravillosos, una hija y un hijo, una nieta. Y bueno, estoy dedicada al teatro desde hace 45 años. Fui actriz del Teatro La Candelaria y tuve la fortuna de crecer en un hogar lleno de hermanos. Éramos 7. Entonces, esa vida en comunidad la he ejercido desde muy chiquita, las bondades de lo colectivo. Entonces, pues nada, ese así muy sucintamente es como el recorrido de quién es uno. Y bueno, ya lo dijiste, me dedico a la actuación en cine, teatro, televisión, pero fundamentalmente me he dedicado a la dramaturgia y a la dirección teatral. Bueno, ¿sus papás llegan a Bogotá cómo? Me voy a adelantar. Para saber cómo llegan mis padres a Bogotá, los quiero y las quiero invitar a todos y a todas a ver el 9 de agosto a las 8 de la noche en el marco del Festival Mujeres en Escena, evento que nos convoca a ver El vuelo de Leonor. El vuelo de Leonor es mi última obra que ganó el año pasado el Premio Nacional de Dramaturgia y que la coprodujo el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo este año. Y es una obra, Leonor era mi madre. Entonces es una obra en la que después de trabajar muchísimos años trabajando con la memoria histórica del país, decidí investigar un poco sobre la memoria y en ese caso sobre la memoria personal. Entonces pues siento que si les cuento eso y les respondo me estoy adelantando a la obra que sé que se van a agolpar a ir a ver. Pero bueno, a grosso modo y como creo que la mayoría de la gente que llegó a esta ciudad, finalmente mi madre llega aquí, producto de la violencia bipartidista, porque eran una familia conservadora, entonces con la violencia liberal conservadora se vienen para Bogotá y de la misma manera mi papá, años antes que ella, entonces acá se cruzan y se conocen y se casan. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía ella? Mi mamá hacía lo único que prácticamente le permitían a las mujeres
En aquel entonces las mujeres que querían ser profesionales, trabajar, no solamente ser madres y amas de casa, era ser maestras. Entonces mi mamá había estudiado para maestra en la Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga. Y no se llamaba exactamente maestría, no sé cómo se llamaría cuando uno estudiaba. Después ella ya era maestra del magisterio y se estaba formando, especializándose en historia. Era una mujer, digamos, con una gran hambre intelectual. Y mi papá, esto es un poco anécdota, cuando yo nazco mi papá ya está pensionado, yo soy hija de un papá viejo. Entonces, como que mi papá fue empleado público, contralor de no sé qué. Entiendo pues que su oficio era como la contaduría pública, pero cuando yo tengo uso de razón, mi padre ya es un hombre viejo y ya está pensionado. Entonces como que, sí, creo yo, pues sí, era contador y trabajó como en entidades públicas, hasta ahí tengo. En cambio de mi mamá es más nítido, tenía un colegio, había estudiado en la Normal. Bueno, igual pues que para la obra investigué sobre ella, entonces tengo muchísima información. ¿Y esos hermanos, su merced, qué lugar ocupa? ¿A qué se dedicaron esos hermanos? Bueno, mi ejército de hermanos, el mayor, es ingeniero, vive acá. Es un hombre que yo a todos los quiero mucho, pero por él tengo un especial respeto porque es un hombre de más de 80 años y de alguna manera, digamos, desde el punto de vista intelectual, como él era muchísimo mayor que yo, entonces él en las vacaciones me acuerdo, me decía, usted va a investigar sobre la historia de la radio, va a investigar sobre no sé qué, y los premios era que a mí me encantaba el maní, las nueces, el coco. Entonces yo, tipo ardilla, a punta de coco, de maní y nueces que mi hermano me daba para motivarme, desperté como el gusto por la investigación. Y entonces él para mí es un poco la figura de mi padre. Además porque tanto mi padre como mi madre mueren cuando yo soy muy joven. Mi mamá yo no la conocí y mi padre a los 17 años. Entonces él es un poco una figura medio paterna. Luego viene una hermanita mía que es abogada. Ella vive en Estados Unidos. Luego viene un hermano mío que vive en Hungría, que es ingeniero. Luego una hermana mía que vive en Portugal, que ella juega tenis. Luego viene mi hermano Ramiro, que vive en el Brasil. Él estudió hotelería y turismo. Luego viene mi hermanita, la que me sigue, que es enfermera. Ella vive aquí. Y luego yo, que soy la menor, porque un hermano más chiquito que había se murió. Entonces yo soy la menor en el ejército de hermanos. Por lo tanto, tengo terribles problemas con la autoridad. No, en serio, yo tengo la teoría que el hermano menor, cuando son muchos hermanos de ahí para arriba, y peor si usted no tiene mamá, todo el mundo quiere educarlo, entonces imagine la jartera. Entonces tener mamás cada esquina, en cada tía, y todos los hermanos mayores, ahí no jodas. Entonces yo tengo graves problemas con la autoridad. Pero bueno, estuvo bien también. Su merced, ¿dónde estudian? Si recuerda la primaria, la secundaria. Yo estudié en colegio de monjas, en el Colegio Albernia de Bogotá, las monjas franciscanas. Y luego estudié en el Gimnasio Santa Cristina de Toscana. Ya no eran monjas. Y luego, antes de terminar el bachillerato, estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático, cuando la dirigía el maestro Santiago García. Luego estudié en la Universidad del Valle, en la Escuela de Teatro, pero me gradué de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de la Licencia, no sé cómo se llama. Bueno, soy maestra en teatro de la Universidad de Antioquia, en artes escénicas. ¿Por qué se dedica al teatro? ¿Por qué se quiso estudiar? ¿Desde niña lo sintió? No, yo lo que quería hacer era escritora. Yo siempre cuento una anécdota que me parece bonita. Yo trabajo cuando hago cursos de dramaturgia y a veces cuando trabajo a partir de la fuente del yo, le pido a la gente su mejor recuerdo. Por supuesto, uno también trae a colación el suyo. Y yo soy madre y por supuesto que el mejor recuerdo en general tiene que ver con el nacimiento de tus hijos, etc. Pero si yo lo saco de ese terreno, mi mejor recuerdo, es que es un recuerdo que todavía me produce júbilo, fue el instante en que yo dejé de decir
La rana se llama Renata. Y pude decir, la rana se llama Renata. De corrido, la rana se llama René. Entonces empecé a correr como una loca por la casa. Papi, aprendí a leer, aunque sabía que él no estaba. Y cuando me enseñaron la rima, entonces yo me acuerdo perfectamente un verso magistral que escribí a los como 6 años, debía tener, digo magistral, que decía, no me acuerdo, no sé, una montaña yo vi tan linda como un rubí. Pero me estaban enseñando la rima, no se me olvida nunca. Y yo sentía, o sea, me parece tan exquisito el juego con las palabras, que yo ahí supe que cuando yo fuera grande yo pensaba que yo iba a ser escritora. Entonces, eso es lo que yo realmente quería hacer. Y en el teatro terminé por accidente, porque vi una obra de teatro y me encantó. Entonces pregunté que yo me iba a ir con el circo. Entonces, que cómo me iba con ellos. Vi por allá en un pueblo del Caucaltec, con la diestra de Dios Padre, pero yo era chiquitica. Entonces Diego Vélez me dijo, no, usted está muy chiquita, además, ¿usted dónde vive? Me vio el rolo, le dije, no, en Bogotá, yo estaba ya en un asunto. Me dijo, no, pero me habló de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces yo duré 2 años yendo hasta que me recibieron. Y luego me deslicé a la escritura porque a mí... ¿Ha actuado más que escribir o escrito no, más? Yo es mucho más lo que he escrito y he dirigido que lo que he actuado. ¿Qué ha escrito más? ¿Qué he escrito de...? Sí, no sé, ¿Obras? libretos, obras, No, libros. fundamentalmente yo escribo teatro. Teatro. Escribo teatro. ¿Y en el teatro libretos? Claro. ¿Obras para el teatro? Claro, yo escribo, hago la dramaturgia. Ya. Hago la dramaturgia. ¿Qué significa que para que los oyentes digamos, también... para lo que sería para la televisión el libreto o para el cine el guión, es para el teatro es la dramaturgia. Voy a ser bien sencilla, digamos, lo que los personajes dicen y lo que pasa. Y lo que pasa alrededor también, por ejemplo, de aquí entramos y en la escena hay 2 poltronas y claro, eso también. Claro, es que el teatro, no, digamos que una cosa es el teatro, el arte del teatro, que es un suceso. Las personas van, salen de su casa, de su cotidianidad, toman el transporte, llegan al teatro y van a ese encuentro al que asisten y sucede en el tiempo el teatro. Pero la dramaturgia es previa al teatro. Es el componente que de literatura podría tener el teatro. Entonces uno como dramaturgo o como escritor de teatro en general trata de no inmiscuirse en algo que no es su oficio, que es el teatro, en decir que entran por la derecha, que se paran adelante, nada de eso. Uno está en el terreno de la ficción. Entonces uno cuenta, digamos, con 2 herramientas fundamentales para escribir teatro. Una cosa se llama el parlamento, que es lo que los personajes dicen, y la otra es la acotación, que es lo que tú estás señalando. Casa de campo. Al atardecer, los perros nerviosos aúllan. El viejo avanza pesadamente, arrastra un gran costal, abre la puerta de su casa. ¿Sí? Entonces y luego, pues quién sabe, el viejo saludará a la mujer, qué sé yo, y vienen los parlamentos. Entonces, sí, es mucho más lo que he hecho es escribir teatro. Claro que después lo que escribo lo monto, lo llevo a escena. ¿Qué ha llevado a escena? ¿O qué de lo que ha llevado le ha gustado más? No, eso es como con los hijos. Uno los quiere así sean feos. Además siento que es que en el arte en realidad no hay error, ¿no? Lo que se hizo y digamos que cada obra es un universo distinto y yo tengo una relación muy respetuosa con mi obra porque soy consciente que llega un punto en que no me pertenece. Entonces, y como se me va la vida en eso y lo hacemos con honradez y con pasión, entonces, de hecho nosotros, digamos, mantenemos repertorio. Ahora vamos a cumplir 35 años y en febrero nosotros tenemos 14 obras de repertorio. No podemos, es muy difícil, sobre todo es muy costoso tener 14 obras, son 14 semanas, imagínate, casi 3 meses y pico sin parar en temporada, cada semana una obra distinta, pues requeriríamos de mucho dinero, sería lindísimo. Y lo mereceríamos como colectivo, pero pues en principio vamos a hacer temporada con 5 obras y no es tan fácil decir con esta o con esta porque me gusten más. Me tocaría encontrar un criterio distinto al gusto, no sé, por ejemplo, un criterio temático o qué sé yo, pueden haber muchos criterios para escoger cuál de mi repertorio podría dar cuenta de esos 35 años.
Bueno, su merced nos cuenta que se casó con un músico Sí. y que trabaja con él. ¿Cómo es esa experiencia? Lo que pasa es que no solamente es músico, es actor y es director. Entonces, digamos que lo mismo que es una bondad es un riesgo, como todo. Entonces, digamos que la complicidad, el tener un proyecto profesional juntos, un proyecto de vida juntos, además del proyecto personal, pues es muy interesante. De la misma manera también, pues es un poco difícil, porque de alguna manera casi que no hay puntos de fuga. Estás en lo cotidiano con la persona, estás en el trabajo, estás en las giras. Entonces, pues eso depende de cómo se le mire, es una bondad o es un defecto, pero como ya la vida es así, pues yo le encuentro las bondades. Entonces, pues tenemos una relación muy, muy entrañable y de muchísimos años donde nos unen demasiadas cosas y nos conocemos como la palma de la mano. ¿Por qué escribió El vuelo de Leonor? Por una necesidad muy profunda. Como te decía al principio, yo llevo muchos años tratando temas que tienen que ver con la memoria histórica de este país. De hecho, del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues me han pedido mis obras y hacen parte de él porque se considera, digamos, un aporte a la construcción de la memoria histórica de este país a partir del arte. Mi trabajo, claro, también es de muchos y muchas otras y desde muchas artes y orillas. Pero digamos que toda la vida cuando uno escribe y escribe sobre otros y le da voz a otros, pues hay un momento en el cual también es importante explorar en uno mismo, en el yo como fuente de la creación. Entonces, como mi madre es una gran ausencia, a mí me parecía, digamos, muy interesante, y esto va a sonar un poco frío, preguntarme sobre ese personaje, sobre ese ser que existió y reconstruirlo. Lo que pasa es que, claro, al ser tu madre, eso implica una serie de dificultades para aproximarse al material. Y digamos, al contrario de requerir objetividad, lo que requiere es el manejo de la subjetividad. Entonces, yo escribo El vuelo de Leonor porque tengo una necesidad muy profunda de la búsqueda de la verdad. El tema de esa obra es la verdad, aunque hay otros temas y otros asuntos espinosos, dolorosos si se quiere, que subyacen y que entre otras cosas no se nombran nunca en la obra, quedan en el terreno de lo no dicho. Pero lo que me ha parecido hermoso después de hacer la obra es descubrir que en realidad el tema de la obra es la búsqueda de la verdad, y en ese sentido es una obra pertinente. No es una obra personal de un homenaje a mi madre, no. Es una obra que termina hablando de la mujer en el siglo XX, de los logros y las dificultades de una generación sin cuyas luchas no estaríamos donde estamos las mujeres hoy en la vida social. Y como te digo, también de encontrar una verdad por dolorosa que fuera. Entonces, por eso escribo El vuelo de Leonor, y porque también quería investigar en otros territorios y, digamos, ponerme en riesgo, que cuando no hay una pregunta, cuando no hay un riesgo, pues no podemos hablar de investigación. Y a mí en el arte me interesa es la investigación, no la producción rápida de nada. El vuelo de Leonor, ¿cuándo se escribe y por qué hace parte del Festival de Mujeres en Escena por la Paz? Bueno, El vuelo de Leonor yo siento que lleva escribiéndose toda mi vida, precisamente porque es una necesidad muy profunda, pero estrictamente cuando ya abordo y digo, esta necesidad le voy a dar forma a este material que está en mi corazón, le voy a dar forma, es hace aproximadamente unos 3 años. Estamos 25, 24, 26, sí, como en el 22. A lo largo del 22, 23, 24 es todo el proceso de escritura de la obra, y es una obra que escribo también de una manera completamente distinta a como he escrito todo lo demás. Es una obra que siempre la escribí con público. Nunca tuve un ensayo sin público. Entonces eso es muy raro para mí, porque yo al contrario jamás mostraba algo
que no fuera, digamos, en su duración exacto. Yo estreno el día que si la obra me ha indicado después de muchos ensayos que su duración es 1 hora 8, cuando siempre dura 1 hora 8, la obra está lista. En cambio aquí fue todo lo contrario, tenía al público desde el primer día. Entonces he corrido grandes riesgos, por así decirlo. Es una obra fronteriza entre lo teatral y lo narrativo, que echa mano de una serie de dispositivos como el mapping, el video, la fotografía, la danza, para construir el personaje. El dispositivo central de la construcción del personaje de mi madre no es el cuerpo de la actriz, sino todos estos otros dispositivos. Entonces siento que el hecho de que esta obra haya merecido el Premio Nacional de Dramaturgia el año pasado, que el Teatro Mayor haya considerado importante coproducirla, que el público la haya recibido de la manera como la ha recibido, la presenté este fin de semana con lleno total en el CNA, fue bellísimo. Pues indica que la obra es una obra pertinente, que está haciéndole un aporte al teatro y a la dramaturgia de este país, pero sobre todo para estar en Mujeres en Escena, es que es una obra sobre una mujer, escrita por una mujer como homenaje a una mujer, y que logra hablar no de mi historia personal, no es una obra sobre egótica, no. A través de la historia de mi madre, esta obra logra hablar de el rol de la mujer en el siglo XX y de cómo las luchas de nuestras ancestras han permitido lo que tenemos hoy. Por eso la obra está en el cierre, en la clausura del Festival Mujeres en Escena, en el Teatro La Candelaria. En esta experiencia que su merced lleva, que es toda su vida, ¿cómo siente el papel de la mujer en el arte y especialmente en la dramaturgia? Bueno, en este momento, afortunadamente, yo veo que la presencia de la mujer en la dramaturgia, en el teatro, en la actuación, la mujer ha estado siempre, pero la dirección y la dramaturgia sí son espacios que hemos logrado conquistar los últimos 30 años. Entonces, en este momento hay una gran cantidad de mujeres a lo largo y ancho del país con unas voces interesantísimas, mujeres pues desde muy veteranas como la maestra Victoria Valencia, como la maestra Beatriz Camargo, por supuesto la maestra Arisa, toda pues esta generación de mujeres ya grandes en la dramaturgia, pero también una gran cantidad de mujeres jóvenes. O sea, no me alcanzan a mí los dedos y me da miedo que la memoria me traicione, por eso no las nombro, pero es que son muchas de distintas ciudades, bueno, por nombrar algunas, sabiendo que no estoy desconociendo a nadie: Alejandra Morales en Cali, aquí en Bogotá María Adelaida Palacios, Cintia Callejas en Bucaramanga, bueno, en Medellín Tania Granda, Kelly Dittel, bueno, una serie de mujeres, Jenny Cuervo en Cali, repito, no me alcanzan los dedos pues, y se me van a escapar. Entonces es, digamos, maravilloso ver la presencia de la mujer en la dramaturgia, en la dirección, conquistando territorios nuevos, porque en la actuación y en la gestión y en la producción hemos estado siempre. De hecho, yo siento que el teatro de este país, si tú revisas, lo han hecho parejas, y siempre en esas parejas, entre un hombre y una mujer, pues las mujeres, además de su aporte a la creación y en su territorio artístico, han sido un apoyo tremendo en la gestión, en la producción. Entonces ya eran territorios conquistados, pero la presencia de la mujer hoy en la dramaturgia, en la dirección, con temáticas y formas propias, es muy gratificante. Su merced es una mujer joven todavía, somos casi de la misma edad, de la década de los 60, que somos de esas mujeres luchadoras. ¿Cómo, más que decir que cómo se ve en unos años, qué quiere que llegue hasta el último día de su vida? ¿Cómo se ve? Vea, yo me veo hasta los últimos años de mi vida pidiéndole a la divinidad lucidez y fuerza para hacer la sopa de mis 5 perros, para tener el inmenso placer que yo tengo que confesar, que cada vez que una semilla se asoma, yo lloro de alegría. Entonces yo le pido a la divinidad eso, que el tiempo que me tenga pudiendo honrar la vida. Y para mí honrar la vida es poder enseñar mi oficio, es poder hacer mi oficio y es poder fundirme con la naturaleza y honrar la tierra y la vida en todas sus formas. Así me veo.
tarea le deja a los oyentes su merced? La de la alegría, es decir, siento que en términos del maestro Bertolt Brecht vivimos tiempos muy, muy sombríos y no tenemos poco que celebrar, pero en realidad todos los días tenemos por celebrar la vida. Entonces, si frente a la barbarie perdemos la alegría y nos roban la luz y las ganas de vivir y la vida y la luz, y eso simplemente se llama amor. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, de toda la literatura que usted ha leído, ¿cuál frase, cuál parlamento para usted se identifica, no lo olvida nunca? Y yo siempre hago el ejercicio con ellos y siempre nombro a Bernard-Marie Coltés, un autor francés del siglo XX, maravilloso, que en su obra Roberto Zucco, el personaje dice: al mundo le falta amor. Entonces yo la tarea que dejo es la del amor, la de la alegría y la de la vida. Pues hoy tuvimos la dicha de contar con nada menos que la maestra Carolina Vivas Ferreira. Su merced, gracias por habernos acompañado. No, gracias a su merced por invitarme y gracias a quienes nos oyen y de verdad gracias por este espacio tan bello. No olviden el vuelo de Leonor, que hace parte del Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Y yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.